Bueno, buenas noches. Siendo las 6:31 p.m., vamos a dar inicio a nuestra reunión número 182 del Grupo de Interés Cultural de Sejimín, citada para el día 10 de octubre a las 6:30 p.m. ¿Por qué debería importarnos la desigualdad? Y tenemos como invitado especial a Juan Carlos Mantilla, que nos acompaña desde Bucaramanga, y de moderador a José Luis Ramírez León, que nos acompaña desde Washington. ¿Quién es Juan Carlos Mantilla? Juan Carlos es científico social, profesor investigador en filosofía política, ética aplicada, educación para la ciudadanía y desarrollo humano. Juan Carlos es miembro activo de la Asociación para el Desarrollo Humano y las Capacidades, HDCA. Juan Carlos tiene experiencia en metodologías de prospectiva adquirida en Futuribles International en París, aptitud pedagógica desarrollada durante 11 años de docencia universitaria, de los cuales ha estado 3 en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y 8 en el Departamento de Estudios Sociohumanísticos, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Juan Carlos tiene fuertes habilidades de liderazgo ejercidas como asesor en movimientos sociales y construcción de paz para el Ministerio del Interior de Colombia, pensamiento crítico y conciencia social, tolerancia y capacidad para dialogar y negociar respetuosamente. Juan Carlos tiene excelentes habilidades de comunicación en español, inglés y francés, además de un profundo interés por la literatura y prolífica actividad creativa en el canto, la composición y la producción musical. Gracias nuevamente, Juan Carlos, por haber aceptado la invitación y acompañarnos hoy. Y José Luis, que nos acompaña desde Washington. A nivel personal, nada que ver hoy en lo que se diga o se opine con su cargo en la Organización de los Estados Americanos. Gracias, José Luis, por la coordinación. Ya siguen conectándose más personas y José Luis, te paso la palabra y nos cuenta cómo va a ser la mecánica de la reunión de hoy. Jorge, muchas gracias, como siempre, por invitarme a poder hacer la moderación de esta charla por varios motivos, no solamente por la calidad que tenemos del invitado, que conjuga dos elementos que para mí son vitales en la vida. Por un lado está su parte de formación intelectual, que tiene todos los méritos y todo el palmarés, pero muy especialmente la condición humana, que yo creo que es mucho más importante que la parte de la formación profesional. Y tan lo es así que dentro de todo ese vasto mundo de conocimiento y preparación que tiene Juan Carlos, ha entrado en un campo que para mí es vital. Y cuando Juan Carlos me lo comentó, ahora que nos vimos recientemente en Bucaramanga, me pareció que era un tema que estaba ni mandado a hacer para lo que se viene comentando en este grupo cultural donde se tratan distintos temas y que de una manera u otra está en la base o puede considerarse el mínimo común denominador de muchos de los problemas que estamos teniendo en este momento en el mundo, no solamente en América Latina. La pasada crisis que se generó con la pandemia del COVID-19, creo que desnudó, presentó a cada una de nuestras sociedades las muchas falencias que tenemos en temas que van desde la democracia y los temas de salud hasta los temas de la desigualdad profunda y la gravedad que esto acarrea para todos y cada uno de nuestros países.
En ese sentido, la actividad que viene desarrollando Juan Carlos, y ya les va a contar además bajo la cobertura de qué gran maestro y pensador mundial, pues ayuda a entender este tipo de situaciones, pero dejemos que sea Juan Carlos, como siempre dentro de la metodología que hay establecida, quien nos vaya actualizando sobre estos temas. La idea es hablar unos 20 minutos, media hora, y luego abrimos a comentarios y preguntas de todas y todos los asistentes. Quienes deseen hacer la pregunta directamente, y muy grato que así sea, abajo está el icono de reacciones, levantan la mano, con eso sabemos a quién dar la palabra, o pueden hacerlo también a través del chat y con eso le vamos pasando la palabra a Juan Carlos. Entonces, qué grato, además, con un paisano con esa calidad de nuevo, no solo profesional, sino muy especialmente humana y dedicado a un tema que para mí es esencial y que está de nuevo como mínimo común denominador para una buena parte de los problemas que tenemos en el mundo. Juan Carlos, gratísimo tenerte aquí y vamos para adelante entonces contigo. Muchas gracias, apreciado José Luis, apreciado Jorge, por esa presentación tan generosa y por esta invitación. Realmente vale mucho la pena que tengamos esta conversación. Entonces entro directamente. ¿Por qué debería importarnos la desigualdad? Ese es el título, es la primera parte del título. Luego también hay un subtítulo de un artículo que acabamos de escribir el profesor Emmanuel Picabet de la Sorbona de París, director del Centro de Filosofía Contemporánea, un profesor muy especial, que además fue mi director de tesis allá en la Sorbona. Y yo escribimos este artículo preocupados porque la desigualdad no parece ser un tema muy estudiado, pero sí es uno de los temas más presentes en el debate público actual. Entonces, es un tema muy presente, pero no muy estudiado, y esa es una combinación peligrosa. Ya vamos a ver por qué. Eh, Creo que no necesito decir mucho sobre por qué el tema está muy presente, porque José Luis lo acabó de explicar. Por ejemplo, en la pandemia, pues es evidente que las desigualdades fueron, digamos, exacerbadoras de los efectos de la pandemia, pero también en los recientes nuevos movimientos emergentes extremistas. Ahí está muy presente la desigualdad en las causas. Ya voy a entrar un poco más en eso. Y también la manera de tratar el tema es un poco superficial. ¿En qué sentido superficial? No en el sentido que a veces tiene la arrogancia académica, no, sino en el sentido de que tomamos un lado o el otro. Entonces somos igualitaristas o somos totalmente indiferentes a la desigualdad según nuestra posición política y no le damos la oportunidad ni siquiera a entender qué es lo que está pasando. Entonces, esa preocupación nos llevó a escribir este artículo desde la filosofía moral y la ética aplicada. ¿Por qué debería importarnos la desigualdad? Una evaluación ética de la perspectiva del desarrollo humano. Porque desde la perspectiva del desarrollo humano, ahorita explicaron, Jorge lo explicó, la Asociación para las Capacidades y el Desarrollo Humano fue fundada por Amartya Sen y Martha Nussbaum, y somos una red de investigadores de todo el mundo, de todos los continentes, del norte global y del sur global, intentando dar cada vez más participación al sur global. Todos los años nos reunimos en algún lugar distinto. Este año fue en Bulgaria, el anterior en Bélgica, antes hemos estado en Japón, en Sudáfrica, en Argentina, el año entrante vamos a estar en Calcuta, en la India, y ahí debatimos los principales aspectos del desarrollo, muy de la mano con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y especialmente con la Oficina del Informe Mundial de Desarrollo Humano, que está permanentemente alimentando su informe mundial con estos artículos que estamos presentando en este encuentro. Vamos alrededor de 300 personas y tenemos este tipo de debates. De aquí sale, por ejemplo, que el año entrante el Informe Mundial de Desarrollo Humano será sobre la polarización. Eso es el informe que se está preparando con ayuda de toda esta red. Y es en ese contexto que presentamos este artículo. Ahora, entonces, después de esa introducción,
Va a ser muy sencilla la presentación para que podamos entrar al diálogo. Primero les voy a compartir algunos indicadores objetivos sobre la desigualdad en el mundo. Después vamos a hablar un poco de medidas subjetivas, de la percepción que tienen las personas sobre la desigualdad. Luego pasamos a analizar qué tipo de efectos tiene esto en la cohesión social, en la confianza interpersonal y en las instituciones, en la polarización política, especialmente. Y luego nos abrimos ya al diálogo. Como voy a presentar todo de manera muy sintética, obviamente quedan cosas que se pueden profundizar, pero creo que lo correcto es dejar eso al diálogo. Entonces, si alguien quiere que se profundice en algún tema, lo pregunta, lo comenta y ahí entramos y aprovechamos para profundizarlo. Entonces, primero que todo, un poco de desigualdad económica para entender el alcance de esto. En el año 2022 publicaron un informe muy especial, nunca se había publicado algo así. Lucas Chancel, Tomás Piketty, Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman. El más famoso de ellos es Tomás Piketty, pero ellos son una asociación gigante de economistas, tienen personas por todas partes y están produciendo datos como bien público. Es decir, consideran que producir datos fiables sobre la desigualdad es un bien público. Van un poco más allá, por ejemplo, del coeficiente de Gini. Y aquí tenemos unos datos principales. Voy a decir muchos datos, entonces voy a hacerlo lentamente para no confundir. Y es que tengo a los perros aquí que están jugando. Ellos son los compañeros siempre. Y aquí están, entonces perdón, pero están jugando en el... Tranquilos, tranquilos. Ya, listo. Entonces, la desigualdad de patrimonio. Patrimonio está claro que es también lo que se llama desigualdad de riqueza. El 10% de las personas en el mundo poseen el 76% del patrimonio. Y el 50% inferior en esa escala de la población mundial posee el 2% del patrimonio. Repito, ¿ve? En ese juego me desconectaron el computador y eso sí me toca corregirlo, perdón, porque si no se queda sin batería. Tranquilo, no hay problema. Que haya igualdad. Sí, sí, sí. Como el último libro de Martha Nussbaum, precisamente, Justicia Animal, nuestra responsabilidad colectiva, que puede ser tema también para otra sesión, pero bueno, o la ética del medio ambiente en general. Entonces, repito, el 10% de las personas poseen 76% del patrimonio y el 50% inferior, o sea, 4.000 millones de personas poseen 2% del patrimonio. Ahora, si nos vamos a medir la desigualdad por ingresos, hay un poco menos desigualdad. Sin embargo, dejo que ustedes juzguen por ustedes mismos. El 10% de las personas recibe el 52% de los ingresos y el 50% inferior de las personas recibe el 8.5% de los ingresos. Hay otro artículo que estamos preparando que habla de las desigualdades de emisiones de gases de efecto invernadero. Muy curiosamente, el mismo 10% de personas con más riqueza emiten el 48% de los gases de efecto invernadero. El 50% inferior emite solamente 12% de los gases de efecto invernadero. Y volviendo a la parte de la escala superior, el 1% superior emite 17% de los gases, es decir, más que toda la mitad inferior. Pero ese es otro tema también en el cual no voy a profundizar, solo quería dejarles ese dato. Todas las regiones del mundo son parecidas en esto. Solo una región es un poquito diferente a las demás. Europa. En Europa hay menos desigualdad que en la China comunista, por ejemplo, y paradójicamente. Todo el mundo es muy parecido, pero el último lugar en desigualdad de patrimonio, o sea, los más desiguales somos América Latina. Colombia está exactamente dentro del promedio de América Latina. Si la medimos por ingresos y no patrimonio, América Latina ya es el tercero peor
pero como les digo, son diferencias estadísticamente no tan significativas. Estamos todos igual de mal, muy parecidos, solo Europa se escapa un poquito, pero vale la pena decir lo siguiente. Europa se escapa, pero en Europa el 10% de las personas posee el 58% del patrimonio y el 50% inferior posee solamente el 5% del patrimonio. Y esa es la región más igualitaria del mundo. Aquí solo estoy lanzando datos, no hemos entrado en ningún análisis. Hay un tema muy interesante en ingresos y es la diferencia entre lo que ganan el 50% que menos ganan y el 10% que más ganan. Hoy en día es de 38, es 38 veces y hace un siglo era 41. Entonces, yo a veces tiendo a pensar si uno gana 38 veces más o 38 veces menos que alguien, es como si viviera en otro mundo. Porque pues realmente es una diferencia abismal. Tengo un mapa del mundo en donde se muestran las diferencias regionales. Nosotros en Colombia, pero no solo en Colombia, están parecidos en Brasil, están parecidos en Perú, en Venezuela también, curiosamente, en México, en varias partes de África subsahariana, en el Medio Oriente, en que la diferencia realmente es entre 30 y 50 veces, ¿no? Y las regiones en que hay menos desigualdad en ese sentido, nuevamente Europa, pero ahí también entra Australia, están entre 5 y 12 veces. Entonces, fíjense, las regiones más igualitarias del mundo, de todas maneras, las personas que más ganan, ganan entre 5 y 12 veces más. En Estados Unidos hay una cosa muy curiosa, pero este es diferente, es el rango del salario de los CEOs y de un trabajador raso que supera la multiplicación por 350. Y en las encuestas de percepción, cuando le preguntan a la gente cuál es el nivel ideal, la gente dice que haya una diferencia de 7 veces. Le preguntan a la gente cuál es el nivel real, sin que ellos conozcan los datos, y la gente dice, el nivel real es que deben ganar por ahí 30 veces más. Y resulta que el nivel real es que es una multiplicación por 354. Otro tema muy importante es de género. Entonces, la desigualdad también se expresa en el género, es intersectorial. En los ingresos, el 65% de los ingresos del mundo van a hombres y el 35% a mujeres. En los países donde esto es mejor, nuevamente en Europa, alcanzan proporciones, por ejemplo, en Francia, de 59-41 y es de los más altos. Entonces las mujeres ganan 41%. En la India las mujeres ganan el 18% de los ingresos. Hay 12 países en que las mujeres ganan menos del 10% de los ingresos. Entre ellos Qatar, donde se hizo el Mundial de Fútbol, y eso era una de las razones también de la polémica. Entonces, las desigualdades económicas. Hablemos un poquito de otras desigualdades que no son directamente económicas, pero obviamente están relacionadas con la economía. En el Informe Mundial de Desarrollo Humano, que es el informe que cité ahorita, en cada año se toma un tema diferente. El último, el que les digo que viene, va a ser sobre la polarización. El anterior es sobre la salud mental en tiempos de incertidumbre, de inestabilidad. El anterior fue sobre el antropoceno, los impactos del cambio climático en el desarrollo humano. Y el anterior fue sobre la desigualdad precisamente. Piensen en lo siguiente. Cuando una persona nace en un país de desarrollo humano bajo, que son realmente, digamos, para dar un ejemplo, en América Latina, países de desarrollo humano, está Haití, está Nicaragua, son de desarrollo humano bajo, otros están un poco más arriba, pero en estos países, una persona nace, 17 personas están muertas antes de cumplir los 20 años, 17%,
y solamente 3 personas de 100, 3% van a la universidad. Al mismo tiempo, en los países de desarrollo humano alto, 55 personas van a la universidad y una persona muere antes de los 20 años. Generalmente una enfermedad, una tragedia. A ese nivel hemos llegado. La diferencia de esperanza de vida es de aproximadamente 20 años. En los países de desarrollo humano alto, obviamente hay unos que tienen una esperanza de vida altísima, como Japón, Mónaco, esperanzas de vida de 84 y 85 años en promedio. Pero el promedio de los países de desarrollo humano alto, la esperanza de vida es de 79 años, pues digamos de 80 para redondear. Y en los países de desarrollo humano bajo está entre 59 y 60. Tenemos incluso países del mundo en donde la esperanza de vida no supera los 55 años. Yo hice una lista de los que están por debajo de 60. Hay varios países del mundo donde la esperanza de vida está por debajo de 60. Obviamente la economía es una de las causas, porque hay cuestiones de alimentación, de falta de acceso al agua potable, a las infraestructuras públicas, los servicios públicos, y también la guerra, porque en la guerra mueren muchas personas jóvenes. Eso impactó mucho tiempo el índice de desarrollo humano de Colombia también. Hay desigualdades muy grandes de acceso a la tecnología. Entonces, en estos momentos que la tecnología se ha vuelto importantísima para desarrollarnos como personas, hay unas desigualdades enormes. En este momento, digamos, se me escapa el dato exacto, pero en acceso al Internet de banda ancha, hay una diferencia abismal. Obviamente, en producción de nueva tecnología, en innovación, parece que se estuvieran... Leopoldo, perdón. Parece que se estuvieran reproduciendo esas desigualdades. Porque en la medida en que la gente en algunos lugares tiene más oportunidades, la innovación continúa, el crecimiento económico continúa. Perdón, me va a tocar abrirles la puerta porque estando yo presentando es imposible. Les voy a abrir la puerta para que se vayan libres. Dale tranquilo. Ya les abrí la puerta y deciden volver a seguir acá, pero bueno, ya. Entonces, esas desigualdades están generando condiciones para que se sigan reproduciendo todavía más las desigualdades. Es decir, que nos generan preocupación importante porque no es que estemos progresando mucho, estamos progresando en algunas cosas. Por ejemplo, en mortalidad infantil, estamos mejorando mucho en los países del sur global, mucho más lentamente que lo que quisiéramos, pero estamos mejorando. Entonces hay temas, digamos, básicos en donde estamos progresando, pero en las cosas grandes que pasan en el mundo, por ejemplo, toda la innovación tecnológica se está concentrando en ciertas regiones del mundo y está multiplicando las desigualdades. Hay también un proceso en el que no ahondo mucho, pero lo menciono, de aumento de la riqueza de los ultra ricos, que es el momento de la historia en que son más ricos los ultra ricos. Hay unos datos ahí interesantes, pero ya cuando no estamos considerando el 10%, como les he mostrado las estadísticas hoy, sino que empezamos a considerar no solo el 1%, sino el 0.1% y el 0.01%. Empezamos a tener ya unas diferencias abismales que parecen absurdas. Entonces ahora vamos después de ese panorama de datos objetivos, les voy a decir una sola medida subjetiva, pero también recalcando en por qué es importante.
En la encuesta mundial de valores se hace una pregunta a la gente. La pregunta la estoy parafraseando, no la estoy leyendo. Para esta charla no estoy leyendo nada, sino que estoy simplemente hablando con ustedes. Entonces, parafraseo. La pregunta es algo así. ¿Considera usted que la distribución de la riqueza es justa? ¿Mm? La distribución de la riqueza en el mundo. Y no le dicen a la gente cómo es la distribución, ni cómo están los datos, ni nada. Solo, ¿considera usted que la distribución de la riqueza en el mundo es justa? Y en el mundo, el 84% de las personas dicen que no. Es curioso. No hay una diferencia significativa entre Europa y América Latina. Dos casos que he tomado como ejemplos. No hay una diferencia significativa. En Europa es 81%, en América Latina es 84%. Es decir, es muy cerca. En general, una abrumadora mayoría de las personas considera que la distribución de la riqueza es injusta. Esa misma proporción responde que los gobiernos deberían hacer algo al respecto. No les preguntan exactamente qué, sino si los gobiernos deberían hacer algo al respecto de la desigualdad. Y por eso hay mucho debate público. Por ejemplo, y en esto no ahondo tanto hoy, pero en las medidas nosotros nos enfocamos mucho, a veces nos obsesionamos en la discusión de la política tributaria. La política tributaria sí sirve para disminuir la desigualdad, sobre todo cuando es progresiva, pero eso es una medida post-mercado. Tiene su alcance y su potencial limitado, puede corregir un poquito, pero todas estas cifras que acabamos de ver son después de aplicada la política tributaria. O sea, esto ya es después de que la gente ha pagado impuestos y todo. Ayuda a mitigar un poco, pero no cambia estructuralmente las cosas. También hay medidas de mercado, por ejemplo, antimonopolios, etcétera, y medidas premercado, que son las que privilegia también la Asociación para las Capacidades y el Desarrollo Humano. Medidas premercado es todo lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con igualar las condiciones de las personas, con promover, por ejemplo, la educación de las niñas, de las mujeres. Eso es una medida que parece la medida más mágica que hay en el mundo, es la educación de las niñas para resolver una cantidad enorme de problemas. Con esas medidas subjetivas, digamos que solo di esa porque es que es muy diciente, la gente está molesta, la gente está sintiendo que hay una injusticia, no sabe bien por qué y ni siquiera conoce las cifras, pero le parece que hay algo que no está bien. ¿Cuáles son los efectos de esto en la cohesión social? Ahí hay algo muy importante. El civismo, para definirlo rápidamente, es la disposición a sacrificar un poco del bien particular para apoyar el bien común. Eso es una definición básica del civismo. Y el civismo es un valor, es algo muy importante para las sociedades, para el desarrollo, para la innovación económica, para la paz. Y resulta que cuando uno percibe que vive en una sociedad así, donde a uno lo están aplastando permanentemente, o incluso al revés, porque ahorita voy a hablar un poquito de las emociones de las personas, también incluso las personas que están arriba en la escala, sentimos realmente que no pertenecemos a la misma sociedad y el civismo se erosiona totalmente. Hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que no habla sobre la desigualdad, sino sobre la confianza, solo que aquí lo estoy trayendo a nuestro tema. Se llama Confianza, la clave de la cohesión social en América Latina y el Caribe, de la cohesión social y el crecimiento económico. Y precisamente ellos hacen mucho énfasis en la idea de que erosionada la confianza entre nosotros, es muy difícil que logremos seguir una senda de crecimiento económico sostenido, unas sociedades estables en paz, es muy difícil que logremos tenerlas y la desigualdad está impactando bastante en que uno confíe en las personas y confíe en las instituciones. Otro dato interesante al respecto, en la encuesta mundial de valores,
Se pregunta a las personas si se puede confiar en los extraños. El 27% responde que sí, y esto es en el mundo. En América Latina es el 11%. El 11% de las personas en América Latina responde que puede confiar en el otro. O sea, aquí en esta reunión nosotros pensaríamos que podemos confiar en 1 de cada 10. ¿Mm? Es una cosa muy, muy chocante, pero la confianza se ha erosionado hasta ese punto. Y, y la desigualdad, y también la desigualdad percibida, tiene muchísimo que ver con eso. La gente, cuando yo estudio esos datos, la gente también se le pregunta, esa encuesta va más allá, en qué instituciones sí confía. ¿Y saben quiénes ganan? Ganan la familia, los vecinos y las iglesias. ¿Y quiénes pierden? El Congreso, los gobiernos, la policía. ¿Qué tienen en común la familia, las iglesias y los vecinos? La proximidad, que se conoce a las personas y además que las personas en general no hay extremas desigualdades ni en la familia, ni en el barrio, ni en la iglesia, porque la gente se junta con sus similares y cuando llega a conocer a las personas, pues confía muchísimo más. Pero esta percepción de que hay una injusticia social presente, en general se da cuando uno piensa en gente extraña, en gente que uno no conoce y en gente que parece que viviera en otro mundo. En gente que parece que no compartiera las mismas preocupaciones. Piensen ustedes en cuando a los candidatos a las elecciones les preguntan cuánto cuesta un huevo o una empanada. Eso es una pregunta, realmente para un candidato es una pregunta estúpida, pero la gente lo que quiere saber es si vive en el mismo mundo. Si vive en el mismo mundo, porque le parece que cómo va a ser mi candidato y me va a representar si ni siquiera vive en mi mismo mundo. O sea, si realmente está en otra sociedad diferente. La cohesión social se está impactando mucho por la desigualdad. Si uno mira en la política tributaria, el hecho de que uno pueda tener más ingresos o patrimonio y pague más impuestos, debería ser, y esto está muy lejos de la realidad obviamente, pero debería ser algo que uno celebrara. Tengo muchísima suerte, puedo pagar más impuestos para ayudar a que las condiciones de vida en la sociedad sean mejores, y eso sería un razonamiento moral que uno debería hacer. ¿Y por qué no lo hace? ¿Mm? ¿Qué es lo que está pasando? Que está roto el lazo, el vínculo social. En la sociología francesa lo llaman así, ¿no? El lazo, le lien. El lazo es como si hubiéramos roto el lazo social. Si uno entiende también la sociedad, hay un sociólogo muy, muy interesante, Robert Castel se llama, que dice la sociedad es como unos círculos concéntricos. Y en la mitad están los círculos concéntricos, perdón, los círculos donde se toman las decisiones, donde está lo importante, donde pasa lo que va marcando las tendencias en la sociedad, y alrededor se aleja uno de esos círculos centrales y uno no tiene ninguna incidencia en la sociedad y también siente la sociedad como si fuera algo extraño y ajeno. Como cuando a veces uno escucha hablar a los congresistas y siente que están en otro mundo. Y uno dice, eso a mí que no me interesa, esa gente está perdida y está ahí por su propio beneficio y eso se está tirando la democracia, ¿no? Porque esos son nuestros representantes, pero uno siente que están en otro mundo. O los medios de comunicación le informan a uno, por ejemplo, sobre qué pasa en la calle tal de Bogotá y resulta que nosotros no vivimos en Bogotá y eso no nos interesa. O nos interesa para entender algo, pero no es nuestro problema. Realmente necesitamos cuestiones aquí de nuestra localidad, de nuestro barrio, y los medios de comunicación no nos muestran eso y nos hacen perder en un debate, ¿no? Por ejemplo, sobre el metro de Bogotá. A nosotros los de Bucaramanga y la gente de Cartagena, ¿eso qué interesa? ¿Sí? Entonces, esas desigualdades se expresan de muchas maneras y se pierde el vínculo social, la confianza en los demás. Y hablemos un poco de las emociones. Hay un libro de Martha Nussbaum muy
interesante que se llama emociones políticas. Y en emociones políticas, ella después lo profundiza, habla de unas emociones políticas que ella llama negativas y de otras que ella llama más positivas, ¿no? Como la esperanza, la misma confianza, pero en las negativas hay resentimiento, rencor, odio, deseo de venganza. Y resulta que uno ve en el debate público actual esas emociones muy presentes: resentimiento, odio, rencor, deseo de venganza. Como politólogo, yo lo veo muy presente en partidos de extrema derecha y de extrema izquierda. Es evidente. Y es evidente también la capacidad de movilización que tienen estas emociones políticas. Pensemos, pensemos, por ejemplo, en una emoción muy compleja, la envidia. Cuando la envidia florece en una sociedad, ¿qué puede suceder? ¿Qué pasa con la relación entre las personas cuando la sociedad está llena de envidia? Y no le puede echar uno la culpa al envidioso, ¿no? Sino a las condiciones objetivas que hacen que esta persona se vea carcomida por la envidia. Obviamente uno como persona puede trabajar en sus emociones, ¿no? Pero aquí estamos hablando también de las causas objetivas. Pensemos en la vergüenza. Cuando una persona, de esto hablaba Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, decía, una persona debería poder tener sus vestidos en la época, esos vestidos de la época, para poder salir al espacio público, allá en Escocia en ese momento, para poder salir al espacio público en el siglo XVIII de manera decente y digna, que sea considerada una persona, ¿no?, con valor dentro de la sociedad. Y en estos días también está pasando lo mismo. Hay expresiones externas de la desigualdad que son muy evidentes, y no es solamente lo étnico y no es solamente la cuestión de género. Hay una cosa puramente económica: la manera de vestir y el costo de las prendas. Los vehículos, por ejemplo, en algunas sociedades son bastante importantes, en otras menos, pero donde no están los vehículos están otros signos externos de riqueza a los cuales pueden acceder algunas personas y otras no, y algunas personas quisieran poder y sienten vergüenza por no poder. De otro lado, también se genera entre, digamos, la pequeña minoría que está dentro de ese 10%, también una percepción de inseguridad, por ejemplo. Si ustedes ven, todo esto está ligado a las percepciones de inseguridad. Ahorita que en Colombia, en las elecciones regionales y locales, se ha vuelto tan protagonista el tema de la seguridad, claramente que tenemos aquí problemas muy graves sociales y también por eso hay mucha inseguridad, pero también la gente tiene una percepción de inseguridad que está relacionada con la desigualdad. En una sociedad en donde la persona tiene miedo de salir a la calle porque cree que tiene, por ejemplo, los celulares, que simplemente es un aparato útil, y que a la gente puede que la maten por un celular. Eso es cierto, digamos que no es algo absolutamente probable que a alguien le vaya a pasar, pero podría pasar, y resulta que el celular, por el costo que tiene, para esa persona no significaba nada y para otra persona significa la vida, para la persona que lo está robando, sin por eso estar justificándolo, obviamente, no estoy diciendo eso. Pero el tema de la desigualdad, pues tiene unas implicaciones sociales. Una de ellas es esa, ¿no? El aumento de la inseguridad es evidente que está relacionado. Y también, por ejemplo, que las personas sientan vergüenza por tener ciertas riquezas, que eso es algo muy, muy humano, como si tuvieran cierto escrúpulo. Es decir, alguien, por ejemplo, que tuviera un yate en Cartagena y al mismo tiempo se ve el barrio de La Boquilla en Cartagena, donde la gente no tiene sino lo básico y lo mínimo, y esta persona tiene un yate,
y no por eso es malvada, ni mucho menos, ¿no? Pero se genera una sensación de que realmente no es la misma sociedad, estamos separados, es como si hubiera distintas sociedades dentro de la misma sociedad. Y hay manifestaciones más extremas de esto. Más extremas son, por ejemplo, los viajes espaciales. Entonces, la gente en Estados Unidos, en Europa, que están con la idea de hacer turismo espacial. Por ejemplo, en 11 minutos de viaje espacial se genera más emisiones que lo que genera una persona promedio en el mundo en toda la vida. Más emisiones de gases de efecto invernadero por persona en 11 minutos de viaje. Y así también lo que cuesta. Entonces se siente esa separación y se generan unas emociones políticas negativas. Si voy a fondo un poco más en eso, tendría que decir lo siguiente. Por ejemplo, en países donde la extrema derecha ha tomado mucha fuerza, en general hay bastante inmigración. Por ejemplo, países del mundo desarrollado donde hay mucha inmigración de países del sur global. Digamos, Francia, que no tiene presidente de extrema derecha, pero esperen y verán. O si no, Italia, o si no, Estados Unidos, digamos, reciben muchos migrantes y eso ha generado una sensación en las personas que viven allá desde hace tiempo de inseguridad, de que les van a quitar los puestos, etcétera. No me meto más en eso, pero sí, digamos que se genera una idea de que en esta sociedad no cabemos todos. O sea, aquí hay que ser rico, aquí hay que ser exitoso para salir adelante y no todo el mundo lo puede hacer. O sea, está claro que aquí no cabemos todos. Ahí está presente la desigualdad. Em, y se genera una reacción contra esa gente también que viene de abajo, ¿no? Y ese movimiento de extrema derecha es esa reacción contra esa gente que viene de abajo, a veces literalmente de abajo del sur global, ¿no? Y por otro lado, en las partes, en los lugares donde es la extrema izquierda, pues hay también un resentimiento contra los ricos, entre comillas. Un resentimiento que también se sale de las manos y que puede llevar a unas divisiones sociales muy profundas y a un vaivén entre la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿sí? Infinito. Y con esto cierro mi intervención. Ese vaivén entre la extrema derecha y la extrema izquierda está amenazando las democracias. Por eso el tema del Informe Mundial de Desarrollo Humano del año entrante es la polarización. Está amenazando las democracias porque estos partidos o candidatos, grupos de extrema derecha y de extrema izquierda llegan al poder con apoyo de mayorías, en general no son mayorías abrumadoras, pero llegan al poder muchas veces con una agenda autoritaria. Entonces ellos llegan al poder con el apoyo de las mayorías, pero inmediatamente empiezan a trastocar el equilibrio de poderes. De una vez empiezan los argumentos: a mí me eligieron las mayorías, esto es lo que quieren las mayorías, el Congreso me está obstaculizando, las Cortes me están obstaculizando. Empiezan también peligrosamente a acercarse a la violación de derechos y libertades fundamentales, ¿no? Sobre todo de los grupos que no son los que están cerca del poder y esto puede suceder con el apoyo de una mayoría revanchista. Por ejemplo, en este encuentro de Bulgaria tuvimos la oportunidad de hablar un poco con Marta Nussbaum y decíamos en Colombia, tal vez el deseo de venganza sigue siendo todavía muy alto, el deseo de venganza por algo. Entonces no es solo de un sector social, de varios sectores sociales que tienen deseo de venganza y de llegar al poder para poder obtener esa venganza. Y en condiciones de menor desigualdad, todo eso nos parece, en la reflexión que hacemos en este artículo, que todo eso se puede mejorar, ¿no? Que realmente la desigualdad está en el origen de muchos de estos problemas que he estado
mencionando. Y una pregunta que queda abierta, que sería interesante verla con ustedes, una pregunta que queda abierta es: ¿qué es una desigualdad extrema? Nosotros nos la preguntamos y en la presentación del artículo también surgió. ¿Y qué es una desigualdad extrema? ¿Desde qué punto es extrema? O sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué podemos decir que una desigualdad se volvió extrema? Cierro con esto, con lo que empecé. Hay dos posiciones sobre la desigualdad. El igualitarismo, muy ligado, por ejemplo, con el comunismo, que nunca se logró en la realidad, pero digamos un igualitarismo de que es que tenemos que tener no solo igualdad de oportunidades, sino igualdad de ingresos, igualdad de patrimonio. Y por otro lado está la posición de la desigualdad es totalmente indiferente. O sea, eso realmente no importa. Si se respetan las libertades fundamentales y la gente puede vivir como quiera, no debería importarnos la desigualdad. Hay una posición intermedia, que es la que lanzo para lanzar el diálogo, que se llama el suficientarismo. Y yo no estoy totalmente convencido del suficientarismo, ni Picabet tampoco, pero es interesante analizarlo. El suficientarismo es lo siguiente: la desigualdad solamente debería importar si hay personas que tienen privaciones absolutas. Por ejemplo, si todos nosotros vivimos en un barrio y todos tenemos apartamentos de 3 habitaciones, eh, mínimo, no debería importarnos si José Luis tiene una casa de 6 habitaciones y Jorge tiene una de 8 habitaciones más yate más helipuerto, pero todos tenemos 3 habitaciones. ¿Qué problema hay? No nos va a generar envidia, ni mucho menos, Pero desde el momento en que haya 2, 3 o la mitad de la gente que no tenga casa, ¿no? Entonces ahí ya se empieza a volver la desigualdad un problema que se debe atacar públicamente con medidas premercado, mercado y posmercado. En ese sentido, para estas personas del suficientarismo es mucho más importante medir la pobreza que medir la desigualdad. Y ellos dicen también con razón: entre los países más igualitarios está Suecia y también está Etiopía y Somalia. Son muy igualitarios, pero son muy igualitarios en la pobreza. Suecia y Finlandia son muy igualitarios en la riqueza. Entonces, digamos, yo creo que hay que, hay que ver esto pues como una propuesta interesante, pero que incluso sin haber pobreza, cuando la desigualdad es extrema, si logramos definir lo que es una desigualdad extrema, puede generar una transformación de las interacciones sociales que es muy dañina. Por ejemplo, que uno no pueda dialogar con el otro como un igual, en la conversación horizontal de igual a igual, de colega, etcétera, sino que el otro es una persona que tiene 200.000 veces más riqueza que yo y me puede comprar a mí y a toda mi familia, ¿sí? Entonces, digamos, se daña esa idea de la interacción social entre iguales. Bueno, ahí mencioné todo un poco por encima para poder dar espacio a la discusión. Paro aquí. Muchas gracias. No, Juan Carlos, muchísimas gracias a ti. Uf, queda uno eh, apaleado por muchas de las cosas que dices porque son parte del día a día. Ahí están y por supuesto en la medida en que no tengan una solución es donde vamos a tener más problemas. Y si me permites contar una pequeña anécdota, en el año 82, cuando yo trabajaba con Silvia Galvis en el departamento investigativo de Vanguardia Liberal, hicimos una investigación sobre el estado de la educación en Bucaramanga y el área metropolitana. Y recibí uno de esos golpes en la cara sobre un hecho que, perdón, hasta ese momento no había entendido, que tiene que ver mucho con lo que tú estás explicando ahora. Y es la lógica de por qué los ponis de Shetland eran tan famosos. A mí me parece una cosa tan, no sé, simple preguntarse eso, pero me vine a enterar que los ponis eran famosos porque la tierra donde crecían tenía tan pocos nutrientes químicos que se quedaban bajitos.
se quedaban pequeños. Y desde esa perspectiva hacían un análisis en un estudio que habían hecho los alemanes de cómo un niño que no ha recibido los elementos nutricionales desde el momento que nace hasta los 5 años, ya entra en condiciones de inferioridad a la vida. Es decir, las posibilidades de igualdad, como tú mencionas, en el sentido al menos de tener las mismas posibilidades, ya tiene una diferencia muy grande que luego se va a ver acrecentada porque ese niño ni siquiera va a tener las oportunidades de contar con un acceso a la educación pública en las mejores condiciones, no va a tener los mismos elementos de discernimiento y cognitivos que le permitan avanzar, y con eso ya estamos creando dos sociedades completamente desiguales. Digo, ya arrancando de ese pequeño hecho sencillo. Entonces, con todo esto que tú estás mencionando, que es la corroboración de eso que para mí en ese momento fue todo un descubrimiento complejo, pues ha seguido acrecentándose con hechos como considerar que América Latina, como tú lo sabes y lo has mencionado, es la región más desigual del planeta, y dentro de América Latina, de los países más desiguales están Colombia y Chile. Esa es una realidad muy compleja. Pues yo quería arrancar por esto. ¿Cómo te suena a ti y qué nos puedes contar? Porque es un país que seguramente varios de las personas que están acá conocen bien, Jorge especialmente, porque Jorge estudió en Brasil, conoce Brasil. Andreita, mi sobrina, hija mayor de Jorge Olga Lucía, estudió en Brasil. Llega Lula al poder y gracias a un momento muy especial de la economía del mundo, Brasil vuelve a alcanzar un rol muy importante dentro del escenario internacional. Y desde el punto de vista económico, le sirvió para hacer una gran inversión en lo social dentro de Brasil, otro país con muchísimas desigualdades, y logró llevar de los niveles de pobreza absoluta y pobreza a niveles de clase media baja y en algunos casos media media, pero sobre todo media baja, un altísimo número de brasileños. Puede que me equivoque en la cifra y por eso no quería darla, pero podríamos estar hablando de cerca de 12, 14 o 15 millones de personas que salieron de esos niveles de pobreza y de pobreza absoluta en algunos casos para ingresar a este percentil que era más alto. Muy bien, excelente. Además, Lula, un presidente con una visión de izquierda social que había hecho ese compromiso con su gente. Hasta ahí todo muy bien. Pero pasó algo muy interesante, y es que cuando llega Dilma Rousseff, los precios de los productos básicos de la economía que habían favorecido tanto a Brasil comenzaron a descender. Y ya el Estado no pudo mantener los altos niveles de inversión social que estaba haciendo en esos niveles de gente que había subido. Y esa gente que logró subir, afortunadamente, y qué bueno para Brasil, que dio un ejemplo al mundo y especialmente a América Latina, había comenzado ya a exigir más derechos. Es decir, si yo ya pago impuestos, antes no los pagaba por mi nivel de vida, tengo derecho a exigir mejores condiciones de educación, de salud, de acceso a vivienda, como tú también lo mencionabas. Y resulta que el Estado ya se había quedado atrás en la posibilidad de satisfacer esas necesidades, y además porque económicamente no tenía los niveles de divisas para poder hacerlo. Entonces, quiero contarte esto por si ustedes han estudiado, y por supuesto con el maestro Amartya Sen y con el resto de personas, Marta Nussbaum, con las que están trabajando estas ideas, si se ha hecho un estudio, por ejemplo, de ese momento, de ese ejemplo de lo que hizo Brasil y de cómo la satisfacción primaria de necesidades, pero luego la no continuidad debido a los problemas económicos, llevó a un gran nivel de descontento, que es el que permite las grandes manifestaciones que van a dar al traste con el gobierno de Dilma Rousseff. Es un tema, puede sonar un poco complejo, pero quería preguntarte si tú sabes algo de eso, porque me parece que ha sido, al menos en lo que va corrido de este siglo, un buen intento y un buen ejemplo para poder solucionar parte de este problema de desigualdad e inequidad, pero luego, debido a las mismas condiciones de no continuidad,
terminó fracasando. Entonces, arranco con esa, Juan Carlos. Como dicen, te pongo a bailar ese trompo en la uña. Claro, claro, esa está interesantísima porque la interpretación yo creo que es bastante correcta. Se logra un progreso social importante gracias también a que la economía lo permitía. Y luego cuando la economía dejó de permitirlo, entonces viene un gran descontento. ¿Qué podemos decir nosotros desde el enfoque del desarrollo humano y las capacidades? Que es muy importante promover la agencia de las personas. Ese concepto que suena un poco abstracto, quiero aterrizarlo. ¿Qué es la agencia? La agencia es que uno sea realmente el actor de su propia vida, que uno sea el que está creándose sus oportunidades, que uno tenga para dónde coger, entre comillas, y no que todo el progreso que uno ha logrado en la vida dependa de que se lo dio el Estado. Entonces, claro que es muy importante que el Estado nivele las condiciones, que el Estado tenga una política social agresiva de apoyo a las personas que están en situación de vulnerabilidad, pero esa política social debe tener el objetivo de promover la agencia de las personas, no de hacerlas dependientes del apoyo y las ayudas del Estado, que ha sido un tema en América Latina muy importante y contrastante con otras realidades, donde a la gente realmente se la entrena en innovación, se la entrena en pensar sobre cómo crear oportunidades, es un marco de pensamiento diferente. Y en América Latina nos hemos a veces concentrado mucho en las soluciones post-mercado, a través de la política tributaria y la política social agresiva, que permite una política tributaria progresiva, es decir, donde los que tienen más pagan más, y que funciona cuando la economía está bollante y próspera, pero que no funciona cuando la economía no es próspera. Ejemplo, en Francia, dedicar 4% del PIB a algo no es equivalente a dedicar 4% del PIB a algo en Colombia. Entonces uno dice, vamos a copiar a Francia, dedican 4% del PIB a alguna cosa, no quiero dar sino en abstracto. Entonces en Colombia dediquemos 4% del PIB a esto y resulta que 4% del PIB en Colombia es 8 veces menos cantidad que 4% del PIB en Francia, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos todavía la economía poderosa para tener una política social que saque a todo el mundo de la pobreza. Entonces, toca ayudarnos con política social, pero paralelamente intentar crear el crecimiento económico que, pues, entendiendo lo que pasó en Brasil, pues, obviamente, por ejemplo, una industria extractiva, un precio del petróleo muy alto, un país que está encontrando yacimientos nuevos, pues va a tener muchos recursos para política social. Pero si eso no redunda en un desarrollo económico en donde las personas son los propios agentes, entonces no es sostenible. Esa sería la respuesta que podría dar, que creo que también aplica para América Latina en general. Mil gracias, Juan Carlos. Sí, muy bien. Jorge, porfa. Gracias, José Luis. Juan Carlos, excelente presentación sobre la inequidad, la desigualdad, pero te tengo una pregunta como politólogo y también hijo de médico. Es el tema que yo me he movido los últimos 53 años, que es sobre la salud. Y la pregunta es la siguiente. Con todo lo que nos habla de desigualdad, inequidad, ¿cómo analizas que los últimos 30 años hemos logrado una igualdad, porque me atrevo a decirle en mi conocimiento, en la atención en salud, donde el 98% de la población tiene acceso a la salud? ¿Cómo analizas todo lo que viene desde el punto de vista politólogo que tú eres a lo que creemos los que estamos en esto,
es que con la reforma de la salud lo que va a suceder es que la gente va a tener que pagar de su bolsillo la atención a lo que viene acostumbrado, sobre todo los niveles 3 y 4 de atención, los temas costosos, enfermedades como el cáncer y todo lo que es de alto costo. Entonces, ¿cómo analizas tú ese tema desde el punto de vista de desigualdad e inequidad de 30 años de haber logrado algo que podemos decir que la hay hoy en día a lo que nos espera? Gracias. Bueno, muy interesante pregunta y la voy a llevar por el lado del desarrollo humano, digamos, para no entrar yo en el debate polarizador, sino ponerla en el tema del que estamos hablando hoy. En Colombia consideramos a veces que salud es sinónimo de acceso a los servicios de salud. Y resulta que eso no es así. Nosotros sí hemos logrado esa cobertura casi total. Y en eso somos un ejemplo de sistema de salud comparado con otros países de América Latina que a veces ni siquiera tienen sistema de salud, ¿no? Y comparado con otros países también de la OCDE. O sea que no somos de los peores del mundo como a veces se dice, eso está claro, y tenemos una cobertura casi total. Pero la salud es tomar agua potable, limpia, todos los días. La salud es tener todos los nutrientes necesarios y comer bien. La salud es dormir las horas que debe dormir con calidad de sueño y no levantarse a las 3 de la mañana, ¿sí? La salud es, digamos, tener también una protección del estrés económico, que uno no esté todo el tiempo pensando que no le va a alcanzar para comprar el mercado. Todo eso, el estrés crónico, por ejemplo, impacta muchísimo la salud y nosotros en eso en Colombia sí estamos muy lejos de la igualdad. Estamos muy cerca de la igualdad en el acceso a los servicios de salud. Pero, por ejemplo, la esperanza de vida en Colombia es 72 años. 72 años, si uno lo compara con los 80 de los países de desarrollo humano alto, es que nos llevan 8 años y no es por los servicios de salud. Si uno ve Francia, que se cita como ejemplo y el gobierno actual lo ve como un ejemplo, en Francia los servicios de salud son de altísimo nivel, obviamente, pero también son demorados. También tienen un sistema, digamos que, pues a la larga funciona, pero, pues por ejemplo, la última vez que yo viví en Francia, la tarjeta me llegó un año después. Es decir, es una burocracia también enorme, pero en cambio la gente no se enferma tanto, porque la gente está comiendo bien. Entonces, pues, hay que sacar el debate de la salud de solo el acceso a los servicios de salud a las condiciones sociales de vida, que cómo nos irá en los próximos 30 años, eso sí, eso es todavía más difícil, pero lo que sí yo puedo decir es que yo no creo que en Colombia los cambios que se están haciendo hoy, si no logran ser, es decir, si no logran ser consensuados y no se logran tener en un ambiente de mayor tolerancia, no van a ser cambios durables y se van a reversar muy rápidamente por las dinámicas de la polarización. Entonces, si no llegamos a tener algún tipo de diálogo social real, nosotros en los próximos 30 años en Colombia vamos a oscilar entre la izquierda extrema y la derecha extrema. ¿Mm? Y la izquierda extrema va a echar para atrás lo que hace la derecha extrema y la derecha extrema va a echar para atrás lo que hace la izquierda extrema. Entonces yo no creo que si se hace una reforma a la salud ahorita, eso vaya a ser algo que nos vaya a marcar por los próximos 30 años. Creo que con eso dejo una respuesta. ¿Algún comentario, Jorge, o con eso considera respondido?
No, no, es que esto da para 2 días de sentarnos a analizar desde el punto de vista como uno lo ve, pero pues, no, no, gracias, pues tiene un conocimiento claro, entiendo, la salud no es solamente el medicamento, el agua potable, la buena comida y todo lo que comentas, pues lo comparto. Y ahí viene un tema muy importante que resume mucho de lo que dijiste, que es la salud mental, que lleva a todo eso de la polarización y es algo que en este momento es muy importante en nuestro país. Pero gracias y Juan Carlos, y para más bien darle oportunidad a otras personas que ahí veo que están pidiendo la palabra. Sí, han pedido la palabra Lorenzo y luego Diana Ramírez. No sé, Kiko, si tú también ibas a pedir la palabra o no en principio. Bueno, por ahora entonces vamos con Lorenzo, luego con Diana. Lorenzo, por favor, desde Bucaramanga. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Primero, José Luis, felicitar a Juan Carlos por su extraordinaria presentación y que nos ha traído unos datos tremendamente relevantes que nos ayudan a podernos visualizar cuál es la condición que existe en torno a la desigualdad. Pero quiero hacerle una pregunta a Juan Carlos. Eh, Nosotros trabajamos en la academia, Juan Carlos y yo también soy profesor en la UNAP. Entonces mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes, Juan Carlos, que pudiéramos desincentivar esa desigualdad desde la academia en nuestros pueblos? Y lo digo desde nuestros pueblos porque yo soy chileno, vivo en Colombia y la situación que existe en Colombia no es muy diferente a la que existe en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Lorenzo, mi querido colega y amigo. Esa pregunta es súper importante. La pregunta la formuló así: ¿cómo desincentivar la desigualdad desde la academia? Y hay algo que voy a decir que es muy obvio, pero hay que decirlo. Primero, hay que promover el acceso universal a la educación. ¿Cómo? Como sea. Por ejemplo, la UNAP, y en eso voy a ser vocero de la UNAP acaba de tener un nuevo programa increíble, se llama el programa Horizontes, y permite la rentabilidad y la organización no se va a quebrar, ni mucho menos, funciona así. Si cada semestre pueden entrar 800 o 1000 estudiantes, en general quedan por ahí 150 o 160 sillas vacías. Son cupos. Y también al mismo tiempo quedan personas que quieren entrar y tienen las capacidades, pero no tienen cómo pagarlo. La universidad acabó de decidir, y eso va a empezar a funcionar ya, que esas sillas vacías, el cupo se va a dar y a la persona se le va a cobrar un valor según cada carrera. Ya se hicieron los cálculos, los hizo el vicerrector financiero. Pagan 150.000, en otros casos pagan 90.000, en otros casos pagan 200.000 al mes durante toda la carrera. Hacen la carrera y luego tienen 10 y hasta 14 años para pagar sin intereses, no como con el ICETEX ni un banco, sin intereses, y si no pagan no se les hace nada. La universidad tiene en su mente que puede haber muchos que no vayan a pagar, y no importa, porque esas sillas de todas maneras se iban a perder. Entonces, eso es ayudar al acceso a la educación desde la academia en un caso muy puntual, muy concreto, que es el de la UNAP. Ahora, eso puede hacer una organización como la UNAP, que es una organización muy importante dentro de la región de Santander, pero digamos mediana a nivel nacional, y esto necesita mucho apoyo de política pública. Entonces, el debate, por ejemplo, sobre el acceso a la educación debe trascender la polarización entre educación pública y educación privada. A veces la gente siente, entonces, si están en la educación privada, que si se promueve mucho la educación pública es como si fuera una amenaza para la educación privada. Y eso no es así. La educación pública no es una amenaza para la educación privada. Las dos caben en el modelo, y esa sana competencia también es muy importante y puede ser muy, muy positiva.
Entonces, las organizaciones privadas, que es una fundación como la UNAP, fundación, reitero, es decir, no de una persona, es una fundación que reinvierte en sí misma y funciona dentro de las lógicas del mercado, pues pueden hacer iniciativas como esta. Pero luego viene la política pública. El Estado sí tiene que hacer todo lo posible para garantizar el acceso. En el caso de los colegios, universal. En el caso de las universidades no tiene que ser universal, ya vimos que en ninguna parte del mundo lo es, pero sí que las personas que tienen las capacidades puedan tener esa formación universitaria y se debe apoyar muchísimo la educación pública al mismo tiempo que se permite que la educación privada funcione. Eso en cuanto a acceso. Ahora también en cuanto a calidad. Y ahí viene el debate fuerte. Nosotros debemos promover en los jóvenes, digamos, todas las capacidades que les permitirán estar a la altura del mundo en que vivimos hoy. El pensamiento crítico, ¿sí? La capacidad de innovar, la capacidad de trabajar en equipo, de tolerar al diferente, de trabajar en equipo con gente que piensa totalmente diferente. Digamos que tenemos que innovar también en lo cualitativo de la educación nuestra que estamos dando a la gente. Hoy veía una presentación con la Alianza Francesa de Bucaramanga sobre inteligencia artificial, uno de los investigadores, un colombiano que estudió en Grenoble, hacía énfasis en esto, decía, pues es que aquí estamos siendo realmente, por ejemplo, consumidores de tecnología, pero no productores. O sea, de verdad, innovadores, productores, no consumidores, y que porque somos consumidores de tecnología nos consideramos y nos creemos innovadores. Eso nos condena al subdesarrollo. O sea, debemos enseñar a los estudiantes para que ellos puedan tener una mente que les permita generar valor agregado a la economía y sentido a sus vidas. Pero ese es un debate mucho más profundo que el de el acceso a la educación. Espero haber respondido satisfactoriamente. Gracias, Juan Carlos. Seguimos entonces con Diana Ramírez, luego va Kiko Ramírez. Diana, por favor. Gracias, José Luis. Perdón, estoy intentando acceder a la cámara y no la he podido prender, pero bueno, ahí tengo una fotito. Eh, Juan Carlos, muchas gracias por tu presentación. Yo también soy politóloga y también me ocupan, entre muchos otros temas, el tema de la desigualdad. Yo trabajo en una ONG sueca que trabaja en derechos humanos aquí en Colombia. Y en esa perspectiva, pues bueno, más que una pregunta, me encantaría pues conversar acerca de muchos aspectos que has mencionado. Uno de ellos, el tema de la importancia de una visión local, territorial de la desigualdad, ¿no? Siento que eso es fundamental para comprender desde ese enfoque, pues, eh, interseccional de la desigualdad, qué es lo que ocurre, cuáles son, digamos, las causas estructurales que llevan a la desigualdad, ¿no? Y bueno, algunas de ellas pues, que me han ocupado en mi vida profesional, pues han sido muchas de ellas vinculadas al conflicto armado, particularmente el vínculo de la desigualdad con el acceso a la tierra, ¿sí? Que es uno de los factores que subyace al conflicto y a la desigualdad misma. Entonces, por ejemplo, en Colombia vemos cómo eh, las dinámicas de despojo y acaparamiento de tierras en muchos territorios, pues ha generado pobreza, ha generado desigualdad y ha generado para la población víctima del conflicto, particularmente aquellos que han tenido que dejar sus lugares de origen, pues cómo ha generado un empobrecimiento y un traumatismo impresionante. Por otra parte, algo que pues vincula un poco, digamos, este modelo de país, pero también vincula al modelo socioeconómico, ¿cierto? Es como en Colombia, pues bueno,
aquí voy a centrarme sobre todo en Colombia porque es como el tema del que más sé. Y cómo pues el modelo está sustentado precisamente, además de acaparamiento de tierras, de una explotación de los recursos vía modelos extractivistas, ¿no? Y cómo esa riqueza, la acumulación de esa riqueza, pues ha sido desigual históricamente. Y cómo territorios como de gran explotación, como el Chocó, como el Chocó biogeográfico, como la Amazonía, hoy día con digamos, la explotación ganadera, como todos los Montes de María, bueno, en fin, tenemos muchos ejemplos, pues, cómo se han empobrecido debido a la desigualdad en esa explotación de los recursos. Y algo en lo que yo, bueno, y otra cosa, pues, también que mencionabas es como el acceso a los derechos, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, en la organización en la que trabajo, por ejemplo, vemos cómo tú hablabas de las expectativas de vida y cómo desde una visión feminista, la expectativa de vida de una mujer transgénero es de 32 años en Colombia. Cómo, digamos que eso, digamos, encarna la situación de grave desigualdad a su máxima expresión, pero también una estructura, digamos, patriarcal vinculada a esos modelos, digamos, también de explotación. Y podemos ver entonces cómo no hay acceso de las mujeres suficiente a la política, cómo las mujeres siguen estando, digamos, vinculadas a la economía del cuidado sin remuneración, entre muchas otras cosas. Y finalmente, ya para no alargarme, un tema que me apasiona es el tema de los impactos desiguales en los ecosistemas y la degradación ambiental. Y esto pues lo hablaba un poco Jorge, que es también el tema de la salud, ¿no? Y cómo la justicia ambiental y climática hace parte también de la desigualdad y esos impactos desiguales en la salud de las personas desde una visión en prevención y condiciones sociales de la vida. Eh, bueno, pues, o sea, paro por ahí porque me parece muy interesante. Yo soy una mujer de izquierda y me parece muy interesante poder tener esos espacios con diversas perspectivas. Yo siento que el diálogo es, como tú mencionabas, Juan Carlos, despolarizar nuestras conversaciones, acercarnos, reconciliarnos, tener diálogos improbables es lo que nos va a dar mayor riqueza hacia el futuro, ¿no? Y hacia una paz como más constructiva y duradera. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por esas reflexiones y quiero empezar por comentar lo último, la idea de los diálogos improbables. Realmente el diálogo entre personas que piensan diferente de verdad puede ayudar a una sociedad en muchos sentidos. Y el tema de la desigualdad se beneficiaría mucho de realmente tener ese diálogo profundo y sacándolo de la polarización también como hemos venido diciendo, porque ahora ya se nos volvió que realmente el que hable de desigualdad entonces de una vez es identificado, ¿no? Como de izquierda, a la derecha no le interesa la desigualdad y eso es mucho más complejo como hemos venido hablando, como nos recuerda Diana con esa serie de ejemplos. Entonces, la idea de encontrar las causas de la desigualdad es fundamental en un diálogo como país y como territorios. El tema de las tierras. Ahí yo también hice mi tesis doctoral sobre eso, sobre el desarrollo humano en la Colombia rural. Y también está clarísimo que en Colombia una de las causas más importantes de la desigualdad económica es la desigualdad en la propiedad de las tierras y la forma como fueron distribuidas las tierras hace siglos. Luego también la forma como se generalizó que se atribuían las tierras a ciertas personas cercanas al gobierno
nacional, eso generó que durante todo el siglo XX aumentara la desigualdad en la propiedad de la tierra. Incluso hay un índice, hay un coeficiente de Gini, ¿no? Que mide, que es precisamente sobre la desigualdad de las tierras y en Colombia es altísimo y sí es una de las causas fundamentales. Entonces, cuando uno piensa en las causas, también es para poder avanzar, ¿no? Hacia ver qué hacemos. Y en ese sentido, es bueno que este diálogo también nos deje algo sobre y qué se puede hacer. Entonces, trabajar en la reforma rural integral o en la reforma agraria o como quiera que se llame, ¿no? Para el desarrollo rural sería una de las cosas más importantes para avanzar en la lucha contra la desigualdad en el futuro. Todo lo que se logre en ese sentido tiene un impacto es en el futuro. Es decir, nada de las medidas que se tomen ahorita, no vamos a estar viendo resultados en 1, 2 o 3 años. Pero el tema de la reforma rural, sí es uno de los más importantes que hay. Una reforma rural integral real es lo que han hecho todos los países desarrollados del mundo. Cuando uno le dice a alguien en Francia que tiene 17 hectáreas, le dicen que uno es un terrateniente. Y uno dice, bueno, son 17 hectáreas y en Colombia es como un chiste y en Francia es un terrateniente. En Holanda también 17 hectáreas es un terrateniente. Y también esto es un tema pues ampliamente estudiado, no quiero ser repetitivo con eso, pero hay muchas tierras que son realmente improductivas. Y eso, si se cambia, se le dan oportunidades a muchísimas personas. Y como hemos venido hablando, son las oportunidades que se le dan a las personas las que terminan por reducir la desigualdad. No es solo la política tributaria y el darle el subsidio a la persona. Entonces, por un lado, decía, estábamos hablando de esto, el acaparamiento de las tierras y la solución a esto, pues es una reforma agraria, una reforma rural integral. Y el otro tema en el que se puede trabajar duramente es el tema pensional. Porque realmente una sociedad que deja abandonada a sus ancianos es una sociedad terrible, es una sociedad inhumana, ¿no? Y cuando uno ve que un país es demasiado complejo, hay que priorizar sobre qué se puede trabajar primero. Yo pensaría que para reducir la desigualdad se debe trabajar sobre reforma rural integral, reforma pensional y acceso universal a la educación. Ya sobre los métodos para lograr eso, pues ahí es donde está el debate público, pero es ahí. Y fíjense que en Colombia nos estamos enfocando en otras cosas, salud, laboral, entonces todo el mundo peleando por salud y laboral, cuando el 60% casi de la gente está fuera de la formalidad, ¿no? En el sector informal. Y salud, cuando pues lo importante es lo que ya hemos dicho antes y se enfocan en esos dos debates. Ahora, por ejemplo, cuando el tema rural sería, pues es dificilísimo, pero es prioritario, y el tema pensional incluso podría tener bastante apoyo popular, ¿no? Porque es que es muy fácil de argumentar que una sociedad que abandona a sus ancianos es una sociedad inviable y que deberíamos encontrar la manera de garantizar que los ancianos vivan bien. Eso tiene un impacto económico y social increíble, no solo para los ancianos, sino para todas las familias, ¿no? Porque también las familias son las que sostienen a los ancianos, ¿sí? Es decir, son impactos positivos por todos lados. Y en el tema de género, que pues yo solamente les di un dato, pues me reduje a la desigualdad de ingresos, pero el tema de género pues tiene mucho más que la desigualdad de ingresos porque hay toda una estructura cultural y también nos ayudaría mucho a avanzar en eso, o sea, realmente avanzar en eso tiene impactos muy positivos. Así también dije lo de la educación de las niñas, porque es algo, hay un estudio de Amartya Sen
en varias regiones de la India donde muestra que prácticamente todos los indicadores a lo largo de 30 años mejoran cuando el Estado de alguna manera garantiza la educación de las niñas. Ahora, el género es más amplio que eso y hoy sí pues no toqué mucho del tema, pero es una de las dimensiones más importantes que hay de la desigualdad. El tema ambiental, entonces, también está totalmente ligado. De hecho, les recomiendo la última carta encíclica del Papa Francisco. Yo la acabé de leer ahorita el domingo. Se llama Laudate Deum y es la continuación de Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, en donde analiza algunos nuevos elementos, digamos, la idea de pasar de una ética de la explotación a una ética del cuidado. Digamos que si realmente somos especiales y él sigue en el antropocentrismo, pero lo llama el antropocentrismo situado, un antropocentrismo responsable, también muy en línea con lo que dice el último libro de Martha Nussbaum, en el que nosotros tendríamos una responsabilidad especial, ¿no? Una responsabilidad de ser un buen gobierno del mundo. Y en ese sentido, las luchas ambientales están muy ligadas con las luchas sociales. Claro, es un tema muy amplio, no alcanzo a responder totalmente, pero sí está totalmente ligado y se puede al mismo tiempo que luchamos contra el cambio climático, luchar contra la desigualdad. Mil gracias, Juan Carlos, y qué grato poder escuchar ese tipo de diálogo entre dos personas con formación académica, politológica, tanto la intervención de Diana como los comentarios tuyos, Juan Carlos. Realmente fue muy grato escuchar las dos intervenciones. Kiko Ramírez, por favor. Bueno, gracias, José Luis. Para Juan Carlos, excelente la presentación, el análisis que hace de todo el complejo, no solo a nivel local, a nivel global. De hecho, pues Jorge es cabeza de proceso en todas estas oportunidades de comunicación que está facilitando para tratar temas tan diversos y temas de tanta actualidad y tanta profundidad como el que estamos analizando. De hecho, la globalización ha sido uno de los factores que bastante ha determinado también muchas diferencias en todos los aspectos que podemos vivir desde los años 70, cuando se comenzaron a crear grupos de dominio a partir de los intereses particulares de grandes empresas debido a la variación del precio de los combustibles. De ahí para acá, pues llegó la globalización y estamos siendo totalmente dependientes de las decisiones que se tomen a nivel global y cualquier intento de hacer algún cambio o alguna modificación en las regulaciones o en la calidad de vida, que es lo que no se busca. Se busca cantidad, pero no calidad, como lo expresaba ya ahora Juan Carlos. Yo, pues particularmente veo en la exposición de Juan Carlos algo muy importante, el tema que menciona y define como la agencia. Para mí es el tema prioritario en cualquier intento por querer desarrollar cualquier iniciativa para que tenga éxito. Tuve la oportunidad de conocer sociedades, trabajar en sociedades en donde se le dio mucha gabela, mucho apoyo a todos los sectores sociales y no fueron aprovechados adecuadamente. Muchos ejemplos tuve la oportunidad de ver, de vivir, de compartir, en donde los recursos no fueron utilizados adecuadamente. Entonces, el punto que trata sobre la agencia de pronto lo veo como prioritario, porque
si las personas no están en capacidad de definir el para qué tienen recursos, sino llegar y ser parte de una influencia global, en ese caso del consumismo y de gastar sin saber si realmente lo necesita o lo va a usar de acuerdo a la situación que vive su entorno, pues está abriendo las puertas para que llegue el caos. La sociedad entonces está hoy manejada muy, muy masivamente por las tendencias emotivas y lleva a las pasiones desenfrenadas, y es lo que hace que la gente no busque calidad de vida, sino cantidad. Tener cantidad no sabe para qué, no sabe para qué usarla. Ese concepto de agenciamiento lo veo directamente relacionado con la calidad de cada una de las personas desarrollar su propia iniciativa de, a su alcance, lograr objetivos que debe tener definidos y no se tienen. Realmente la gente no tiene objetivos. Están esperando que que la lluvia les traiga cualquier beneficio de subsistencia, pero no están proyectando ningún tipo de actividad para merecer que la naturaleza les permita acceder a esos beneficios. Entonces, el tema lo veo muy interesante para debatirlo. Me parece muy oportuno, muy acertado la necesidad de abrir diálogos para hacer acercamientos, pero lo vemos día a día. No hay esos escenarios. En todos los escenarios se busca es el enfrentamiento y no se busca llegar a la comunicación, al diálogo. Lo vemos ahora en los enfrentamientos que estamos viendo en el Medio Oriente, lo vemos en las empresas que están imponiendo condiciones para generar más riqueza, pero no para ver realmente si están solucionando problemas, sino estar buscando obtener beneficios. Y allí está digamos, el punto clave de que los recursos, así estén, no están siendo bien utilizados por ninguna de las partes. Quienes tienen todos los recursos y quienes no los tienen, no los estamos sabiendo utilizar adecuadamente, y me parece que es el punto clave de esto. Pues ese aspecto lo quería resaltar, y de hecho, pues yo vivo y comparto pues una filosofía de muchos años en donde cada quien recibe lo que ha estado, eh, lo que se merece. En términos generales, uno no puede esperar que le lleguen beneficios si no ha sido merecedor de ello. Así como pueden llegar cosas favorables, también pueden o no pueden, también llegan cosas desfavorables. Entonces, la condición de los unos y de los otros está realmente ligada directamente a, a un comportamiento previo de nosotros como seres humanos utilizando los recursos que la naturaleza nos está permitiendo. Y ese es un punto a tener en cuenta, porque nosotros nos limitamos a observar y a ver nomás desde la actualidad o lo que alcanzamos a observar física externamente, y no a analizar un poco más allá lo que no está al alcance de nuestros sentidos externos. Nosotros no estamos desarrollando, tenemos Kiko, una doble naturaleza, de hecho, la perdona, naturaleza Kiko, si externa pudiéramos material. ir
Si y la pudiéramos ir naturaleza precisando, interior. Esa naturaleza interior no la hemos desarrollado y estamos ciegos para saber, para entender y para desarrollar la receptividad hacia lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, quisiera exponer esos temas como tema de análisis y de reflexión, porque realmente las diferencias surgen no por la casualidad, eso no existe, existe la causalidad y es lo que lleva a las sociedades a tener individual o colectivamente resultados favorables o desfavorables. Ese es el tema que quería tratar. Muchas gracias y excelente la presentación, Juan Carlos. gracias, Kiko. Juan Carlos, no sé si tienes algún comentario. Bueno, creo que sí, como para ir cerrando, como todo lo que han dicho es bastante importante y no se alcanza como a responder a todo, pero por ejemplo, dejé un poco de lado algo que es con lo que quisiera cerrar, la importancia de una visión local territorial e insistir en lo de la agencia con un tema. Nosotros en Colombia estamos viviendo una situación que no se habla mucho, la gente se está yendo de Colombia. También la están viviendo en Senegal, también en Ecuador. O sea, no es un problema único de nosotros. En el sur global, la gente está queriendo ir al norte global. Y esto en todas las áreas, en la ciencia, ocurre incluso al interior de la propia Unión Europea. La gente de Bulgaria se va para Alemania. Estamos en el mundo de la ciencia concentrados en unos lugares, en el mundo de la educación también, en el mundo de la tecnología también, concentrando la sociedad, concentrando la potencia y la riqueza social y de conocimiento, etcétera, en algunas sociedades. Y nosotros en Colombia somos unas víctimas de esto. Hay una cantidad de talento colombiano, personas que están en otros países y está bien estar abierto al mundo y el conocimiento intercultural, etcétera, ir y volver, pero es un hecho que en Colombia estamos siendo impactados negativamente en nuestro desarrollo porque la gente no hace sus proyectos de vida acá. Esto es una generalización lo que estoy diciendo. Obviamente hay 52 millones de personas acá que vivimos acá, pero hay muchos jóvenes que tienen como proyecto de vida, un ideal aspiracional irse porque no ven que aquí tengan oportunidades. Y es muy importante ayudarles a generar las oportunidades, ahí sí con toda la ayuda posible del Estado y política social, pero con toda esa educación para la agencia, con toda esa educación para que las personas hagan su proyecto de vida. En algunos casos es emprendimiento, en otros casos es ciencia, en otros casos es arte. Digamos, cada persona es diferente, pero sí para que se promueva la idea de hacer proyectos de vida acá. Y para esto, la idea de que los territorios se desarrollen. Sí, Colombia no es solo Bogotá, no es solo Medellín, incluso no es solo Bucaramanga, si hablamos de una región entera que tiene más de 3 millones de habitantes y Bucaramanga con su área metropolitana se acerca a 1.3, ¿no? Entonces, es decir, el país es muy grande y hay territorios. Hay lugares que son ciudades intermedias, hay ciudades pequeñas, hay todo tipo de lugares que tienen que desarrollarse y que tienen que generar oportunidades para que la gente quiera hacer sus vidas ahí, en esos lugares. No que, como en Estados Unidos vi unas cifras, no quiero decirlas mal, pero de la inmigración que está llegando y obviamente pues también al habernos mostrado un aspiracional también, al habernos educado en las series estadounidenses, al habernos puesto a todos a hablar inglés, al habernos pues también asuman, tienen que recibir a la gente que se quiere ir para allá, pero si pensamos en nuestras sociedades no está bien que la gente se quiera ir. O sea, deberíamos construir sociedades en donde la gente se quiere quedar y quiere hacer aquí su proyecto de vida. Que aquí la única manera de vivir bien no sea ser el rico, entre comillas, para volver al tema que hemos expuesto hoy. Que la única manera de vivir bien en Colombia no sea pertenecer al 10%. Curiosamente, yo hablé del 10% y lo dejé en abstracto.
El 10% de las personas, creo que aquí casi todos los presentes aquí estamos en ese 10%. Todo profesor universitario en Colombia entra dentro de ese 10%. Los médicos empiezan a entrar dentro del 6, 5, 4%. Algunos empresarios, digamos más, empiezan a entrar dentro del 3, 2. Pero en general, un profesional con un salario digno, un trabajo digno, está dentro del 10%. Es decir, no estamos hablando de algo inalcanzable. Pero entonces, no puede ser que haya una sociedad donde solo ese 10% puede vivir bien. Y hay un 40% intermedio del cual no hablé. Me dediqué a hablar del 50% inferior en esa escala. Pero en esa escala del 50% inferior, gente sin patrimonio, gente que vive toda la vida pagando arriendo, esas son las personas que realmente son el futuro del país y son muchos de los que se quieren ir. Entonces, también debemos dejar atrás la idea de que el Estado trabaje para uno, en el sentido de para las personas que son como yo. Uno debería estar gustoso de apoyar al Estado para que el Estado apoye a la gente, digamos, de ese 50% inferior para que tenga oportunidades. Eso es bueno para todos. Si uno vende obras de arte, pues es bueno que haya gente que pueda comprar obras de arte, porque si no, nadie se las puede comprar, para poner un ejemplo muy, muy básico. Sí, entonces, también es mandar el mensaje de que la desigualdad no es un problema solamente para los que están en el 50% inferior, es un problema para toda la sociedad. Creo que con eso también deberíamos ir cerrando. Ya debo también ir a la vida familiar, pero qué encuentro tan bonito. Muchas gracias. Por el contrario, Juan Carlos, infinitas gracias a ti. Realmente creo que este es un tema que sigue teniendo vigencia en cualquier momento, porque, como lo mencionaba, es el mínimo común denominador a donde terminamos llegando con todos los grandes problemas que estamos viviendo en nuestras sociedades. Tiene que ver con exclusión, tiene que ver con los temas, por supuesto, de la desigualdad, de la inequidad, con los temas de los grupos poblacionales que están en las condiciones de mayor vulnerabilidad, y todo esto quedó más que en evidencia a raíz de la crisis del COVID-19. Entonces, muchísimas gracias. Yo le paso la palabra a Jorge ya para cerrar, y Jorge te va a dar también ya la palabra para unas últimas palabras. Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Como es nuestra costumbre, siempre en este espacio invitamos a nuestra próxima reunión. Aquí hay algo curioso. Primero, pues el martes, en todas nuestras reuniones generalmente son los martes, pero pues a esa hora estaremos haciéndole barra a Colombia ante Ecuador. Por eso, la semana entrante es una semana pues que se sale de la media de nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque a raíz de todo el tema del conflicto Israel-Hamas, decidimos para el lunes, que es festivo, pero pues los que queramos, estamos a las 6 de la tarde, vamos a hacer la reunión número 183. De Oslo a Gaza, el ojo por ojo produce ceguera, y van a estar Alan Catey. Bueno, aquí salió Cristina, la que no era, porque los dos presentadores van a ser Alan Catey y José Luis Ramírez. Alan nos acompaña desde Ecuador y José Luis desde Washington. Es que esta fue la previa, pero eso es lo de menos. Ambos van a ser, y no vamos a tener moderador, y van a ser una reunión muy, muy interesante por la actualidad de este tema. Pero ya desde hace tiempo teníamos una reunión para el miércoles, y esa también la vamos a hacer porque pues esta persona desde hacía tiempo estaba cuadrada en el horario. Va a ser la reunión 184, que es el miércoles 18 de octubre, y va a ser el rol de la oposición en el Congreso, lo ocurrido y lo que viene, lo que se viene,
y quien nos va a hablar es una persona muy conocido por todos, es el senador Miguel Uribe, y bueno, va a ser una reunión muy interesante para ver todo lo que previo a elecciones sobre el rol de la oposición en el Congreso. Entonces, pues ya les hice la publicidad a la del lunes y a la del miércoles, y el martes estaremos viendo el partido. Ya para terminar, entonces, agradecerles a todos los asistentes, pero especialmente a Juan Carlos, a José Luis. Y Juan Carlos, es nuestra costumbre, en un minutico, ¿qué mensaje nos deja final después de todo lo que nos dijiste? Gracias. Bueno, en un minutico me salgo de mi tema y les dejo el siguiente mensaje. Creo que esta iniciativa que ustedes tienen es muy valiosa y hay que continuarla y hay que enriquecerla, así como lo están haciendo. Fíjense, dicen el número de la sesión, 180 y tanto. Estos espacios de diálogo hay que valorarlos porque se están perdiendo en la sociedad actual, en que cada uno tiene sus propias agendas, va por su propio lado, y eso es entendible, es la racionalidad individual, es salir adelante, es sacar adelante una vida, pero estos espacios de diálogo que no están relacionados directamente con la profesión de uno, con el trabajo de uno, se deben mantener, se deben cultivar. Esto es parte de lo que es vivir en una sociedad, y creo que en eso ustedes van muy adelante que muchas otras personas y son un ejemplo. Así que muchas gracias y mi mensaje es que sigan adelante promoviendo estos diálogos. Gracias, Juan Carlos, por ese mensaje, y créame lo que en estos días vamos a cuadrar otra reunión contigo. Vamos a buscar otro tema que sea así como el de hoy. Perdóneme el término, taquillero. Lo No, buscamos claro, y lo encontramos. claro que sí. El año entrante voy a publicar un libro con la editorial Siglo del Hombre Editores. Se llama La Lotería de la Vida, Fundamentos y Desafíos de la Ética Aplicada. Ahí tenemos 4 capítulos, pero los dejo en espera para que me inviten. Eso, seguro que sí, la cuadramos, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias a todos los asistentes. Y desde ya para el lunes, que es festivo, pero a las 6 de la tarde es un buen horario para oír todo lo que está aconteciendo en el Medio Oriente. Gracias. Gracias, doctor Jorge Francisco Chacón. Aquí lo veo. Gracias, Jorge. Chao, Gracias, José Sí, Luis. Jorge. Juan Carlos, chao a gracias. todas y a Gracias. todos. Cuídense Espléndida mucho. noche, Muchas espléndida gracias. Bueno, noche. gracias. Hasta buenas luego, noches. feliz Gracias. noche para todos. Y Mil Diana, gracias. Chao, Diana, espléndida Saúl, noche. a todos. Marina, Gracias. gracias. José Luis, Gracias, un abrazo. Marina. Jorge, un abrazo. Bueno, muy bien. Muy buenas noches, José Luis, Jorge Francisco y por supuesto Juan Oh, Carlos, Lorenzo, que estés extraordinario. bien. Bueno, Espléndido. Buenas gracias noches. por la compañía. Espléndido. Bueno.